Como estaba compartiendo esta charla los dos, ¿cuánto oxígeno equivale a evitar justamente, indudablemente, la montaña cuando ve que no hay ningún árbol? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale le quita oxígeno? Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al quinto y último episodio de esta temporada de Oxígeno. Tenemos un montón de cosas para contarles, así que vamos a arrancar con las noticias de la semana. Un cortometraje argentino con coproducción de La Uva, realizado íntegramente con IA, ganó un premio en el Festival de Cine de Japón de Inteligencia Artificial. El cortometraje ganó el premio del jurado en la categoría de Mejor Animación y se trata de la primera producción de La Uva que se realiza íntegramente con inteligencia artificial. Esperemos que el futuro del cine argentino siga siendo humano y colaborativo. Y hablando de inteligencia artificial, Netflix anunció que casi 4 años después de haber adquirido Scanline, una productora de VFX, de efectos especiales, que ya había participado en muchas de las grandes producciones de la plataforma, la va a fusionar con Eyeline Studios, otra empresa de inteligencia artificial, con la que ya colaboró incluso en producciones como Stranger Things. Veremos cómo esta noticia afecta al rubro y qué clase de repercusiones puede llegar a tener dentro de la propia industria. La secuela de Wicked rompió el récord en preventa del sitio Fandango, el más importante en venta de entradas online en los Estados Unidos, y si bien todavía no sabemos sus números finales, ya superó los 174 millones de dólares que había recaudado la versión live action de La Bella y la Bestia. Recordemos que la secuela de Wicked se va a estrenar el 21 de noviembre en todo el mundo y en la Argentina el jueves 20 de noviembre. El streaming ya representa un 20% de la inversión en derechos deportivos de todo el mundo. Entre Amazon, Netflix y DAZN aglutinan el 20% de esa inversión, duplicando su cuota post-pandemia. Se estima que para el año próximo esa inversión llegue a los 57.500 millones de dólares. Un día como hoy, pero de 1974, se envió desde un observatorio en Puerto Rico el primer mensaje humano al espacio. Diseñado por astrónomos como Carl Sagan, el mensaje era un gráfico binario que contenía información sobre la raza humana, como nuestro ADN y conocimientos sobre el sistema solar. Si bien se trató más de una demostración de nuestra capacidad tecnológica, el tema de la comunicación extraterrestre es uno que ha tenido en vilo a la humanidad y al cine por siglos. En su mayoría, las películas estudian los peligros que la invasión de una raza superior podría representar para nuestra existencia, pero hay una que, más cercana al espíritu explorador de los científicos que 51 años atrás enviaron una invitación al conocimiento, eligió cuestionar nuestro miedo a la comunicación. A primera vista, Arrival parece cualquier otra película de extraterrestres. Naves que aparecen en distintos puntos del planeta, ejércitos que se preparan, científicos convocados de urgencia y una humanidad en vilo esperando el primer signo de hostilidad. Es el mismo punto de partida que vimos 1000 veces, casi un reflejo automático del cine. Durante décadas, Hollywood nos entrenó para pensar que cuando algo desconocido aterriza en la Tierra, viene a destruirnos, pero Arrival da vuelta a esa expectativa con una calma desarmante. La doctora Banks, interpretada por Amy Adams, no es heroína ni soldado. Es lingüista. Su misión no es pelear sino escuchar. Y en ese pequeño cambio, pasar de la guerra al lenguaje, la película redefine lo que puede ser una historia de primer contacto. Los alienígenas no buscan conquistarnos ni tampoco salvarnos. Llegan para compartir algo mucho más extraño, su idioma. Un lenguaje que, una vez aprendido, cambia la forma en que uno percibe el tiempo. El cine de ciencia ficción, en su mayoría, utiliza el lenguaje solo como una herramienta que sirve para descifrar códigos o enviar mensajes. En Arrival, el lenguaje es la historia, es tecnología, es poder. A medida que la protagonista logra entender los símbolos circulares de los heptápodos, su mente empieza a transformarse. Comienza a percibir el tiempo de manera no lineal, a ver toda su vida, pasado, presente y futuro, al mismo tiempo.
La comunicación ya no solo conecta mundos, cambia la forma misma de existir. Ahí está la gran diferencia con el resto del género. Mientras el día que la Tierra se detuvo advertía sobre la guerra nuclear, el día de la independencia castigaba nuestro orgullo y encuentros cercanos del tercer tipo celebraba el asombro cósmico, Arrival es una película íntima, emocional y casi filosófica. No habla de lo que está afuera, sino de lo que llevamos adentro. Plantea que el verdadero territorio desconocido es la mente humana y que la invasión más peligrosa es el miedo. Villeneuve juega con ese miedo. Nos muestra soldados al borde del disparo, políticos que alimentan el pánico, científicos aislados por la burocracia. Todo nos resulta familiar. Ecos de la Guerra Fría, del 11 de septiembre, de cada película que nos enseñó que lo desconocido es una amenaza. Pero a medida que avanza la historia se vuelve evidente. El peligro no son los visitantes, sino nuestra incapacidad para escuchar, nuestra necesidad de controlar lo que no entendemos. Su llegada se vuelve un espejo que refleja cómo proyectamos nuestra propia violencia sobre lo desconocido. Quizá el giro más astuto de la película, además de ese que te deja pedaleando unos minutos, es que los alienígenas no son villanos pero tampoco dioses benevolentes, son prácticos. Nos ayudan hoy porque van a necesitar nuestra ayuda en el futuro. Pero para ellos el futuro y el presente son lo mismo. Su idioma borra esa frontera. Lo que parece altruismo es, en realidad, interdependencia. Una forma de recordarnos que la supervivencia no es un acto individual, sino compartido. Cuando la película termina, el mensaje no es una advertencia ni una revelación. Es un regalo, no una tecnología, no una profecía, sino una nueva forma de mirar. Comprender su idioma es comprender el tiempo, y con eso aceptar la vida, la pérdida y la muerte como partes de un mismo todo. La doctora Banks entiende que su historia, por dolorosa que sea, merece ser vivida por el recorrido. Arrival no trata de hacer contacto con alienígenas, trata de hacer contacto con nosotros mismos, con nuestra capacidad de empatía, de paciencia, de pensar más allá del miedo. Los heptápodos no invaden nuestro planeta, invaden nuestra mente, y nos dejan con la única herramienta que podría salvarnos de nuestra propia autodestrucción, porque a veces la única manera de cambiar el mundo es cambiar la forma en que lo vemos. Siendo el último episodio de esta primera temporada de Oxígeno, y como acá le tenemos un cariño bastante particular a la televisión argentina de los 90, se nos ocurrió armar un ranking con las emisiones más vistas de esa década. Y como no podía ser de otra manera, arrancamos el ranking con un clásico absoluto de la televisión argentina de los 90, Chiquititas. En el año 1999, cuando la serie de Cris Morena estrenó su quinta temporada con historia y elenco renovados, midió 20,2 puntos de rating. En el puesto número 9 tenemos Por el nombre de Dios, una flasheada de Adrián Suar que combinaba profecías divinas con inquisidores del siglo XVI. El día de su estreno, también en el año 1999, por la pantalla de El 13, midió 21,1 puntos de rating. En el puesto número 8 tenemos el exitazo que fue Sábado Bus, el programa conducido por Nicolás Repetto por la pantalla de Telefe, que también en el año 1999 tuvo picos de 26 puntos de rating. En el puesto número 7, el estreno de la 10ª temporada de Videomatch, también en el año 1999, midió 37,3 puntos de rating. En el puesto 6 tenemos Ritmo de la Noche, el programa que puso en el mapa a Marcelo Tinelli como conductor televisivo, que después de su estreno en 1991 tuvo picos de 37 puntos de rating. Recordemos además que este programa fue tan importante para la televisión argentina que contó con presentaciones de artistas como Yuya, Franco De Vita, Luis Miguel, Ricky Martin, Cyndi Lauper, Poison, Bon Jovi, Duran Duran, Brian May y Kiss. En el puesto 5 tenemos otro de los programas icónicos de los 90 en nuestra televisión, como lo fue el de Susana Jiménez, que en el estreno de su temporada 11 en el año 1998 midió 38,9 puntos de rating. En el puesto 4 tenemos Son de 10, una tira que se emitió por la pantalla del 13 entre 1992 y 1995 y fue en ese primer año que llegó a registrar 40 puntos de rating. En el puesto 3 tenemos el programa número 1000, la emisión número 1000 de Videomatch, que en el año 1994 midió 48 puntos de rating. Seguimos con otro gran éxito de la televisión argentina de los 90, como fue Amigos son los amigos. Esta serie que se emitió entre 1991 y 1992 por Telefe
tuvo picos de 53 puntos de rating. Y por último, en el primer puesto tenemos a Grande Pa, otro éxito descomunal de la televisión argentina noventosa, que se estrenó en 1992, pero que entre su segunda y tercera temporada registró picos de 63 puntos de rating. Cabe aclarar que dejamos afuera del ranking a las transmisiones deportivas, porque si vamos a los números, las emisiones de los partidos de los distintos mundiales que se jugaron durante la década del 90 fueron claramente los más vistos en la televisión abierta. Si tomáramos en cuenta esas emisiones, tendríamos que nombrar a la final de Italia 90, que lamentablemente Argentina perdió con Alemania, pero que en la pantalla de ATC, hoy la TV pública, registró más de 80 puntos de rating. Durante los años 90, la Argentina atravesó su década de mayor creatividad y experimentación en materia de humor televisivo. Mientras la pantalla era cada vez más brillante y colorida, la realidad empezaba a mostrar grietas que nos llevarían, más pronto que tarde, a una de las crisis socioeconómicas más duras de los últimos tiempos. Esa profunda contradicción entre lo que veíamos en la tele y lo que veíamos en la calle fomentó el surgimiento de un humor rebelde y contracultural que se reía del sinsentido general, de los discursos vacíos del poder, del lenguaje publicitario y de la televisión misma. El público necesitaba reírse de las incoherencias que abrumaban su día a día, y el humor canalizaba esa sensación colectiva de desacomodo. Fue una forma de resistencia disfrazada de chiste. No ofrecía respuestas ni soluciones, pero devolvía una lucidez que solo se consigue riendo de la locura propia. Fue entonces que la grilla local se convirtió en una especie de laboratorio de comedia rara. De la Cabeza en 1992 y sobre todo Cha 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 en 1993 llevaron a la pantalla un humor de sketch surrealistas, antinarrativos, de remates laterales y personajes insólitos. No eran para toda la familia, ni siquiera para cualquier espectador. Eran de culto y de nicho, hechos en América TV con libertad formal y un clima de improvisación que se convertiría en una marca generacional. Más influyentes que comercialmente exitosos, terminaron creando un léxico y una camada de comediantes como Casero, Capusotto, Alberti o Ortiz Berea, que transformaron el absurdo en una marca de identidad del humor nacional. Al mismo tiempo, y presagiando la fugacidad del humor absurdo en nuestra televisión, otros programas populares como Videomatch, que comenzó en 1990 como programa de deportes, fue incorporando humor, bloopers, cámaras ocultas y sketch más masivos. Pero, a medida que fue ganando en rating, Videomatch empezó a incorporar cualquier cosa que funcionara en términos de números y espectáculo, dejando de lado la precariedad y rebeldía del humor absurdo para convertirse en un show de variedades genérico que se valía más por sus invitados estrella y grandes escenografías. Luego del final de Cha Cha Cha, el trío integrado por Casero, Capusotto y Alberti continuó colaborando con América TV, donde estrenó Delicatessen, una versión concentrada del programa anterior, cuyos problemas de producción y desinterés por parte de un canal que se encontraba en crisis casi destruyen el futuro del humor absurdo en la televisión argentina. Un año más tarde, Capusotto y Alberti, junto a Pedro Saborido y Néstor Montalbano, probaron suerte en Azul TV, hoy Canal 9, con un programa de su autoría llamado Todo por 2 pesos. Aunque el canal tenía mejores condiciones que América, sus directivos esperaban resultados inmediatos en el rating y no tuvieron la paciencia para dejarlo crecer. Tan solo una temporada después de su estreno, el programa fue levantado del aire y con él, parecía que, una vez más, el humor absurdo ya no tenía lugar en las pantallas argentinas. Contra todo pronóstico, fue ATC, hoy la TV pública, la que aceptó el desafío de revitalizar un programa que aún tenía mucho para decir. Ahí, liberado de la presión del rating, Todo por 2 pesos se convirtió en uno de los programas más exitosos de la historia del canal y el buque insignia del humor absurdo noventoso. El impacto fue tal que ni siquiera las más grandes estrellas del momento rechazaban la posibilidad de formar parte, aun si fuera solo por hacer un pequeño cameo. Como vimos la semana pasada cuando hablamos del auge y caída de Verebó TV, Todo por 2 pesos también fue víctima de la crisis del 2001. El canal estatal atravesaba recortes presupuestarios y sostener un programa con tanto despliegue se volvió difícil. Para todos los canales era mucho más barato apostar por formatos de chimento o reality shows. A principios del 2001, Telefe estrenó Gran Hermano, un éxito masivo que fijó agenda y estética. Para el 2005, aquel proceso de transformación de Videomatch había llegado a su punto máximo con la tinelización del prime time, que combinaba todo lo que la gente quería ver: reality, competencia, chimento y quilombo. ¡No mientas, Silvina Cuspidero! Ante este panorama, el humor comenzó a migrar al cable. El último gran exponente del humor absurdo en la televisión argentina llegó una vez más de la mano de Diego Capusotto y Pedro Saborido.
Peter Capusotto y sus videos se estrenó en el canal de cable Rock and Pop TV, hoy conocido como Quiero Música en Mi Idioma, en octubre del año 2006. Un año más tarde, tal como había ocurrido con Todo por 2 pesos, la TV pública vio su potencial y tomó la arriesgadísima decisión de volver a apostar por el humor absurdo de Capusotto en una era que parecía haberlo superado. Una vez más la apuesta dio resultado y Peter Capusotto y sus videos se convirtió en el programa de humor absurdo más exitoso del nuevo milenio. Capusotto y Saborido habían logrado actualizar el formato para poder dialogar con las nuevas generaciones en un país que se encontraba en plena transformación. Una vez más, el género podía interpelar a la sociedad sin perder su rebeldía ni sus extravagancias. Podía ser político sin hablarle a la política, filoso sin ningún tipo de panfleto y contestatario sin tener un discurso propio. Si bien el rating era muy bueno para la televisión estatal, Peter Capusotto y sus videos también se benefició de la era digital, logrando millones y millones de visitas en YouTube y más tarde en las redes sociales. Luego de cumplir 10 años en el aire, una verdadera locura teniendo en cuenta el momento en que apareció, el cambio de mando del gobierno nacional y el subsecuente desfinanciamiento de la televisión pública corrió al programa nuevamente al cable, donde un año después, por la pantalla de TNT, Peter Capusotto y sus videos dio su última función un 28 de diciembre de 2016. El género, o lo que quedaba de él, aguantó unos años más gracias a la presencia de Peligro sin codificar, que llegó hasta el 2019 por la pantalla de Telefe. Hoy, la estructura de costos y riesgos de la TV abierta favorece formatos de alta continuidad, como realities, concursos y chimentos, que maximizan horas y ventas. La comedia terminó encontrando un hábitat decente en las redes, donde, si bien no al nivel que estábamos acostumbrados, el absurdo circula mejor por fragmento que por hora semanal. Gracias a la crisis, el prime time se volvió más competitivo y corto en tolerancia al experimento, llevándose consigo una expresión del humor argentino que nunca más volvimos a ver y que extrañamos todos los días. Ah, ¿no querés cambiar? ¿Querés apagar? Dale, apagá si sos macho, dale. Hola a todos, para los que todavía no me conocen soy Lula y les traigo la última tanda de recomendaciones de esta primera temporada. Arranco con Luciano, ópera prima de Manuel Besedovsky y ganadora del Festival Asterisco. Sigue la vida de un joven trans en un barrio de Rosario, la convivencia con su familia, el estudio y el trabajo, el vínculo con su cuerpo y la construcción de su identidad. La pueden ver en el Cine Gaumont. Para seguir con películas que rondan sobre el cuerpo, les recomiendo El fuego que hemos construido, de Luis Fontal. Una pareja de hombres decide recurrir a la subrogación de vientre para ser padres. Una amiga se ofrece y la película se desarrolla sobre las tensiones que genera esa decisión entre ellos tres. Sin ser melodramática, explora las emociones de cada uno y nos deja buenas preguntas sobre la responsabilidad afectiva. La encuentran en el Cacodelfia este miércoles. Por último, el documental LS83 de Herman Swartzbart, a partir de un archivo inédito de Canal 9 entre 1973 y 1980, se montan los recuerdos de infancia del escritor Martín Coban. Superponiendo las imágenes con fragmentos de su libro Me Acuerdo, narrados por él mismo, explora la relación entre la memoria personal y el discurso público de esa época. La pueden ver el domingo 23 en el Malva. Pueden ver los detalles de la agenda y algunas chapas en nuestro Instagram. Espero que vuelvan a escucharnos a la próxima temporada, que vayan mucho al cine y que corran la voz. Abrazos y hasta la próxima. Las series de Mike Schur tienen una calidez que es difícil de encontrar. Son graciosas, pero también parecen creer en la bondad de la gente. Tal vez por eso Parks and Rec logra que la burocracia se sienta noble y The Good Place convierte la filosofía moral en una comedia sobre el más allá. Sea cual sea la premisa, los mundos de Schur comparten un optimismo muy particular. La idea de que ser una buena persona cuesta y que a veces no sale, pero que vale la pena intentarlo igual. En el centro de su narrativa hay una pregunta simple. ¿Cómo se puede ser bueno cuando cada vez es más inconveniente? En The Good Place, Eleanor literalmente estudia ética para ganarse la redención. En Parks and Rec, Leslie lucha día a día contra la apatía y el cinismo, como si la decencia fuera una forma de resistencia. Incluso Brooklyn Nine-Nine, detrás de su humor policial, habla de la integridad dentro de sistemas defectuosos. Cada serie se convierte en un experimento de crecimiento moral disfrazado de workplace comedy. Parte de lo que hace que el trabajo de Schur se destaque tanto es su rechazo al cinismo. Durante años, las comedias televisivas se alimentaron de la burla, personajes de los que nos reíamos en vez de reírnos con ellos. Schur dio vuelta a esa fórmula, sus series están construidas sobre la sinceridad, pero nunca resultan ingenuas. En Parks and Rec, el chiste no es que Leslie se preocupe demasiado, sino que los demás no se preocupan lo suficiente. El humor surge de su persistencia, no de su fracaso. Y con el tiempo, ese tono nos enseña a defender la bondad, a elegir empatía por sobreironía.
La formación de Schur explica cómo logra caminar esa línea entre el ridículo y lo profundo. En el Harvard Lampoon aprendió precisión, la arquitectura del chiste. En Saturday Night Live aprendió ritmo y caos, y en The Office aprendió a encontrar la empatía en los lugares y las personas más improbables. Esa combinación de disciplina y humanidad define su estilo. Sus chistes están cuidadosamente construidos, pero sus personajes se mueven con el corazón, no por astucia. En sus manos, el absurdo se convierte en una puerta de entrada a algo más profundo. Schur sabe que, cuando te reíste de la fuente de camarones o de un ser todopoderoso obsesionado con los aspectos y objetos más banales de la existencia humana, ya bajaste la guardia. Y ahí, en ese momento, es cuando puede deslizar una pregunta existencial. La locura no distrae, sino que conduce al significado. En The Good Place, la comedia física y la filosofía moral comparten el mismo escenario. El humor y las ideas dependen el uno del otro. Otras series han intentado abordar la moralidad. Ted Lasso comparte su optimismo, pero es más sentimental. BoJack Horseman también interroga la moralidad, pero a través de la culpa y el fracaso, y Community coquetea con la ética, pero siempre colapsa en favor de la metaironía. Las series de Schur están estructuradas de manera única en torno a la moralidad. Sus personajes no solo son queribles, sino que están aprendiendo. Las tramas se construyen alrededor de dilemas éticos más que de conflictos románticos o profesionales. The Good Place lleva esa idea al extremo. Si el cielo y el infierno no funcionan, lo que queda es la responsabilidad que nos debemos los unos a los otros. Tal vez ese sea el secreto de su éxito. Mike Schur hace comedias para quienes todavía creen que la amabilidad es interesante. Trata la decencia no como un remate, sino como un proyecto de vida. Sus personajes se equivocan, aprenden, perdonan y vuelven a intentar. Y al verlos, recordamos que la bondad en nuestros tiempos no es imposible. Es difícil y trabajosa, pero a la vez tan humana que pocas cosas son tan gratificantes. Y así se va este quinto y último episodio de la primera temporada de Oxígeno. Queríamos aprovechar este momento para agradecerle a un montón de personas sin las cuales no hubiera sido posible hacer este programa. A Melissa Fabretti por el diseño de la intro, a India Florece por la composición musical, a Mateo Aguiló, Rocío González, Federico Edelstein y Valentina Chacón por el montaje, a Lucía Leigorín por la cartelera semanal, a Emelín Poncelet por el diseño del logo y la puesta en escena, y a Ariadna Mieres por la producción. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por habernos acompañado estas semanitas. Vamos a volver el año que viene seguro con novedades, con cositas nuevas, así que estén atentos a nuestro Instagram. Por el momento nos despedimos, será hasta la próxima, nos vemos el año que viene. Como estaba compartiendo esta charla los dos, ¿cuánto oxígeno equivale a evitar justamente, indudablemente, la montaña cuando ve que no hay ningún árbol? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale que le quita oxígeno?